Bien, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar de este tema tan bonito que es el manejo y cuidado de dispositivos. Si bien es cierto, ya hemos visto varios conceptos durante el día referente a la nutrición enteral y parenteral. Ahora vamos a enfocarnos netamente en los dispositivos que utilizamos para administrarla. Entonces, en el soporte nutricional ya hemos visto las diferentes vías y a qué va a ser tributario nuestro paciente de utilizar para poder administrarle el soporte. Empezando por la nutrición enteral, vamos a ver que esto es de primera elección, ¿no? Si es que la vía oral no es abordable. Entonces, pero así como tiene muchos beneficios, también va a tener algunas complicaciones, y eso es lo que exactamente queremos evitar. Algunas de las indicaciones en las cuales yo voy a poder brindar nutrición enteral y las vías de administración van a ser en relación al tiempo de permanencia que yo voy a tener una sonda, el riesgo de aspiración que pueda tener mi paciente y el estado del tracto digestivo que voy a poder abordar. Entonces, en este caso, las sondas que yo voy a poder utilizar son las que son mediante la nariz o boca y van a llegar al estómago o al intestino, o aquella que va a ser ubicada directamente al intestino o al estómago mediante una técnica quirúrgica o percutánea, como una gastrostomía o una ileonostomía. Vamos a tener infinidad de dispositivos, como diferentes materiales también en estos. Para poder hacer diferencia entre ellos, tenemos aquí una pequeña tablita de cuáles son los más recomendables, las ventajas y desventajas. Probablemente siempre en nuestros centros hospitalarios nos ubiquemos aquellas que tengan bajo costo como ventaja, pero no necesariamente son las más recomendables para nuestros pacientes, ¿no? En este caso, por ejemplo, las que utilizamos, pero sí son de alto costo, son las de silicona, pero también tienen una contraindicación o desventaja, mejor dicho, que se colapsa fácilmente a la aspiración, de repente a la comprobación del residuo, ¿no? Y el material, de repente, si es que en alguno de los hospitales utilizan nutrientes artesanales y de repente están a una temperatura muy elevada, eso también genera desgaste en eso. Las ventajas, el estómago es un reservorio natural, es más amigable, es más fisiológica, permite la administración en bolos, ¿no? Que es más fácil y en un menor costo para los centros hospitalarios. Puede administrarse nutrientes más completos y específicos en el caso de los suplementos y las fórmulas, pero las desventajas son la broncoaspiración, las lesiones en las mucosas, las lesiones por presión muchas veces por este dispositivo, por la fijación. Sí, y también interfieren en la imagen corporal si es que de repente el paciente va a utilizarlo para su vida diaria en sí, va a generar una distorsión de ello. Tenemos las confilóricas que se utilizan mayormente en aquellos que tienen riesgo de aspiración. Es un poco más difícil en cuanto a la inserción, usualmente a veces son mediante técnicas endoscópicas, ¿no? Que interfieren también en la imagen corporal. Sus diámetros son más pequeños y son más fáciles de obstruirse, por decirlo así. Entonces requieren unos cuidados de enfermería un poco más específicos. Tenemos las gastrostomías también, que pueden ser abordables por diferentes técnicas, así como tienen ventajas, ¿no? También tienen las propias como desventajas. Y las yeyunostomías igual del mismo modo, ¿no? También por técnica quirúrgica, laparoscópica, ¿no? Y las desventajas, por ejemplo, entre ellas una acertante, el síndrome de Dumping, que es un nacimiento rápido, ¿no? En cuanto a la administración de la nutrición enteral, vamos a tener diferentes formas de administrarlas, como las que son en bolo, de repente para los pacientes que se encuentran en hospitalización, o algunos también que sean más amigables con la dinámica del trabajo a gravedad. No necesariamente son las más recomendables, recuerden que siempre va a ir de acorde a la evaluación del paciente a su estado. Y las continuas, que usualmente van a ser en las unidades de cuidados intensivos para que tengan una mejor tolerancia para el paciente, y tienen que ser mediante la administración de una bomba de nutrición enteral a una titulación adecuada y a una progresión adecuada también, ¿no? Los materiales, recordemos que siempre la enfermera que anda hinchando, recordar lavarse las manos y la bioseguridad siempre previo antes de abordar al paciente, ¿sí? Y también que esté con la correcta identificación del nutriente para el paciente indicado, ¿no? Y sobre todo valorar que no haya obstrucción del dispositivo por donde se va a administrar el nutriente, ya sea una sonda nasogástrica,
sea una sonda pospilórica o sea una gastrostomía o una yeyunostomía. En el caso de los cuidados de enfermería, vamos a asegurar que siempre para evitar la aspiración esté en una posición adecuada, una posición de Fowler o semi-Fowler, más de 45 grados. La valoración que tiene que hacerse siempre antes de cada inicio y final del turno, relativamente lo del residuo gástrico, valorar signos de intolerancia como de repente distensión, si ha habido episodios de diarrea o regurgitación, marcar como un indeleble el nivel de inserción para poder identificar cuál es la ubicación correcta y ver que ese dispositivo no se haya desplazado. Mantener la permeabilidad de la misma, cambiar el equipo del envase cada 24 a 48 horas. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces las bolsas de nutrición que nosotros vamos a utilizar sería lo indicado y lo recomendable máximo 48 horas, ¿no? Valorar el estado de piel y mucosa en el caso de las lesiones o incluso los esparadrapos, también al retirarlos genera daños, y mantener una adecuada higiene horaria en nuestros pacientes. Y en el caso de la nutrición enteral, si es que la vía enteral no fue la más óptima o de repente no es la que pueda yo abordar, pues optaré por la parenteral, que voy a administrar igual los nutrientes en nuestros pacientes. Vamos a tener diferentes accesos venosos que ya son conocidos por ustedes. Si bien es cierto, la parenteral, dependiendo de la condición del paciente, si lo requiere, hay también un riesgo en el momento de la colocación del dispositivo, pero para ello lo usual es que sea un personal entrenado y que genere este tipo de procedimiento con cierta frecuencia, ¿no? Y sobre todo que en esto puede haber diferencias entre la administración de la nutrición parenteral de vía periférica o por vía central. Entonces, con las técnicas adecuadas y con los cuidados respectivos, abordaré una vena que sea indicada según la anatomía de cada paciente es muy distinta, ¿no? Y veré si es que es tributario para el tipo de nutrición que va a recibir, si tiene menor osmolaridad, una periférica, y si tiene una mayor osmolaridad, concentración, será una central. En los accesos periféricos tenemos que ubicar una buena de buen calibre y poder ver la rotación del dispositivo dependiendo los signos de evaluación que yo voy a tener. Quiere decir que en promedio yo podré utilizar un acceso venoso periférico entre 72 a 96 horas, dependiendo también la disponibilidad del catéter. Algunos son más amigables, otros no tanto, ¿no?, en relación a las características del paciente. Y un evento recurrente a veces es la flebitis. De preferencia tener un catéter largo y que sea ultra fino, incluso en algunos casos están utilizando a los midline, ¿no? Y que sea una terapia nutricional de corto plazo menor a 2 semanas. Una baja concentración calórica proteica y la osmolaridad aceptada, en este caso de los catéteres periféricos, es menos de 800 milimolars. Esto va a hacer que de repente no se prolongue tanto el inicio de una terapia nutricional en forma oportuna. Vamos a tener siempre los cuidados respectivos con la valoración de la zona, la higiene y la bioseguridad previa a la inserción del dispositivo y la valoración continua de este, ¿no?, para evitar complicaciones, sobre todo como la flebitis, que puede desencadenar en otro tipo de evento en el paciente. Y en el caso de otros dispositivos como la inserción periférica central, de que son los catéteres PIC, también vamos a elegir una vena que sea la basílica, la cefálica, que no limite también la movilidad del paciente, porque muchas veces estos pacientes con catéteres PIC pueden recibir nutrición a domicilio, ¿no? No tiene límite de osmolaridad porque va a una vena central. Finalmente es una terapia nutricional a mediano plazo. Puede, a pesar de las especificaciones del catéter, incluso justo conversando con la licenciada Luisa Guerrero, que es de soporte nutricional de Radariati, en alguna oportunidad un catéter PIC le ha podido durar en promedio con buenos cuidados hasta 1 año. Así de repente la literatura me diga que sea un promedio de 6 meses, ¿no? Estos son, en promedio para el adulto se utilizarán entre 4 a 5 French, de 1 o 2 vías, y el uso de los cuidados siempre con la técnica aséptica, ¿no? Tenemos los cuidados del catéter PIC, bueno, que está diseñado aquí en este esquema. Siempre optemos por cada infusión nueva que vamos a administrar, cambiar la línea para evitar el tema de las infecciones.
¿sí? Y los cuidados respectivos. También tenemos los accesos centrales, que ya son conocidos por ustedes, que esto va a depender igual de la misma forma de la anatomía del paciente, cuál sea lo más recomendable para él, y los accesos venosos percutáneos, así como los catéteres tunelizados. Incluso vamos a encontrar un abordaje que es el catéter venoso totalmente implantado, que muchas veces lo conocemos como catéter PORT, que usualmente más lo ubicamos en pacientes oncológicos que reciben quimioterapia, pero también podemos utilizarlo para lo que es la administración del soporte nutricional, ¿no? Y estos están en forma permanente con el paciente, pueden durar largo tiempo, necesitan sí un mantenimiento y se da mediante la punción con una aguja Huber, ¿no? En cuanto a las recomendaciones para el uso y poder dar el soporte nutricional y el cuidado de estos accesos es, si tengo un catéter, en todo caso, en una área crítica, siempre voy a disponer de 3 lúmenes para poder hacer la administración de medicamentos. El lumen que optamos por elección siempre es el lumen medio para evitar confusiones, es el que al menos tenemos pautado en nuestro hospital. Siempre utilizar la técnica séptica, el lavado de manos. Si es posible y es un paciente que está en el área extrahospitalaria, que sea un catéter exclusivo para la nutrición parenteral, ¿no? De preferencia de 1 o 2 lúmenes. Y estas mezclas, recuerden que solo pueden estar instaladas en un plazo de 24 horas. No necesariamente tengo que esperar a que se termine toda esa bolsa de nutrición para yo poder hacer el cambio. Simplemente a la hora que lo instalé es la misma hora que yo tengo que instalar la siguiente. Igual si es que de repente coge el tema de que es un feriado y la unidad no pudo preparar una nueva bolsa, siempre tengo que dejarle al paciente una solución glucosada al 10%, ¿sí? Con electrolitos para mantener el tema calórico, no me pueda generar una hipoglicemia en el paciente. Y sobre todo seguir los protocolos que ya tengo establecidos en cuanto a los cuidados de la administración. Normalmente cuando hacemos el monitoreo de la nutrición parenteral, vamos a encontrar las etiquetas de la especificación de la bolsa, los nombres e identificación del paciente, y vamos a corroborar que esté administrándose con la línea adecuada, que tenga el filtro adecuado. Si es una nutrición de repente que contiene lípidos, pues tendrá que utilizar un filtro de 2.1, si es una que no contiene lípidos será de 0.2. Entonces todos esos cuidados debemos tener en cuenta, ¿no? Tiene que estar a una temperatura adecuada, entre 4 a 25 grados. Si es que yo la tengo que sacar de repente de la nevera para poder administrarla, tiene que pasar un tiempo en promedio entre 2 a 4 horas para que esté a una temperatura adecuada y no le genere disconfort en el paciente, ¿no? Y tengo que vigilar que en toda la línea no haya ningún tipo de formación de precipitados, de lo contrario no podré administrarla, ¿no? Los pacientes tienen que estar hemodinámicamente estables, de lo contrario notificarle al médico, o si presenta alguna eventualidad de un distrés respiratorio o una posibilidad de complicación, siempre reportarlo para que pueda ser evaluado la continuidad o no de la terapia de nutrición parenteral. Muchas veces también en el monitoreo encontramos este tipo de imágenes que de verdad da bastante pena y son imágenes que nos sirven de reflexión para poder tener un mejor manejo con el paciente y que no deberían repetirse, porque la idea de que un paciente esté en el hospital, aparte de darle una terapia, es también no causarle más daño. Entonces, son indicadores no muy buenos, donde el paciente se puede complicar y tener una infección sobreagregada con una terapia que se supone que lo va a ayudar. Otras complicaciones posibles que tenemos con el soporte nutricional parenteral pueden ser las infecciosas, metabólicas, gastrointestinales, temas con la inserción del catéter y también de mecánicas del catéter. Y bueno, esta breve recomendación es que la comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina, que es lo que nosotros somos responsables día a día. Muchas gracias.